En la jornada, y le agradezco a San Juana Martínez que nos haya hecho llegar precisamente el artículo que publica, ella firma esto para la jornada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordará caso que podría ponderar a testigos colaboradores. Filtraciones de denuncia de Emilio Lozoya contra una periodista harán arder investigación contra exfuncionarios, dice abogado del exdirector de Pemex. Desde hace 5 años se debate en los tribunales de justicia un caso que trasciende al propio contencioso legal entre Emilio Lozoya Austin y Lourdes Mendoza para centrarse en la oportunidad de fijar un precedente de protección a los llamados alertadores o testigos colaboradores con el gobierno en hechos de corrupción. En este caso no se juega una bolsa Chanel, dice Alejandro Rojas Pruneda, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos, en entrevista con La Jornada. Aquí no estamos jugando la figura del alertador o testigo colaborador del gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de marcar un precedente para definir el derecho a la verdad de la sociedad mexicana a través de esta figura legal. Lozoya, hijo de Emilio Lozoya Talman, secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se convirtió en el alertador del gobierno en el caso Odebrecht y la planta agronitrogenados y decidió denunciar en agosto de 2020 a 17 funcionarios por corrupción, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. También a gobernadores, secretarios de Estado o legisladores. A continuación, Mendoza demandó civilmente a Lozoya por daño moral, porque en su denuncia el exdirector de Pemex señaló que por órdenes del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compró una bolsa Chanel con valor estimado entre 4 y 5 mil dólares para entregársela y que además también pagaban la colegiatura de su hija, algo que la periodista negó. Bueno, hay que recordar que básicamente esos señalamientos los ha hecho Ricardo Peralta por presunta extorsión, el que fuera subsecretario de Gobernación en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, columnista, analista y colaborador de Sin Censura, ha hecho esa denuncia que lo intentó extorsionar un emisario precisamente de Lourdes Mendoza por, para que callara por cobertura. Bueno, precisamente para hablar de este tema que abordará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida y le agradezco a Alejandro Rojas Pruneda, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y estamos al pendiente, como siempre, de escuchar sus opiniones. Abogado, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo le va? Estimado Vicente, muchísimas gracias por esta llamada tan importante para hablar del caso que se va a sesionar el próximo miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, has hecho un antecedente muy importante del caso, has planteado los puntos torales. Te diría que el próximo miércoles, le diría a tu auditorio, que el próximo miércoles se va a sesionar un amparo que tiene, digamos, como origen, recordará a tu audiencia, aquella denuncia que hizo Emilio Lozoya en su carácter de testigo colaborador y coadyuvante del Estado mexicano, en la cual denunció una trama de corrupción política de sexenios que abarcaron los del presidente Peña Nieto y los del presidente Calderón. En el marco de esa denuncia que formuló Emilio Lozoya y en la cual quiero señalar aquí para tu auditorio, él expresamente solicitó que se buscara la reparación del daño por los hechos que estaba él denunciando y que se establecieran garantías de no repetición para que la vida pública pudiera vivir sin esos lastres que es la terrible corrupción que desafortunadamente hoy día seguimos padeciendo. Él presentó esta denuncia como coadyuvante del Estado mexicano y una de las personas ahí señaladas en esa denuncia lo demandó por daño moral. Alegó durante todo el procedimiento que Emilio Lozoya había mentido, que las filtraciones que habían acontecido durante todo este periodo le habían afectado. Y nosotros lo que siempre señalamos fueron dos cuestiones. Por un lado, Emilio Lozoya nunca mintió,
No ha habido ninguna autoridad firme, y quiero que lo sepa tu auditorio, no ha habido una sola autoridad firme que diga que el señor Emilio Lozoya Austin haya mentido. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero también se señaló que Emilio Lozoya tampoco filtró la denuncia, el extracto de denuncia, diría. Por el contrario, Emilio Lozoya, por conducto de sus abogados, al momento que se filtró la denuncia, nos opusimos y protestamos por esta filtración de la denuncia, porque ciertamente no solamente violenta derechos fundamentales, sino que además pone en un grave riesgo la investigación. Nosotros lo hemos Alejandro, señalado. Sí, te abogado, escucho. y entonces, ¿quién carambas filtró y con qué intención? No te lo puedo yo decir con certeza. Sí te puedo decir que vino de la Fiscalía. Eso es una realidad. La Fiscalía General de la República fue quien filtró la denuncia o de ahí se filtró, pero yo no puedo saber quién lo hizo. Y esto lo sabemos porque ese documento se encontraba resguardado ahí. La intencionalidad tampoco te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que gracias a esa filtración se dinamitó toda una investigación a gran escala que pretendía encabezar el doctor Alejandro Gertz Manero y hasta donde teníamos conocimiento el presidente López Obrador. Pero tendría que entonces responsabilizarse Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República de estas filtraciones, ¿correcto? Mira, yo no sé si él tendría alguna responsabilidad personal porque evidentemente esa filtración le afectó, pero desde luego institucionalmente la fiscalía en ese entonces respondía a Alejandro Gertz Manero y pues él tendría que explicar las razones de por qué una investigación tan importante y de gran calado que tenía que mantenerse en secrecía por mandato constitucional fue publicada a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. A ver, esta filtración a ver, quiero aclarar una cosa. Blanca Palomita no es Emilio Lozoya Austin y aquí hemos hablado muchas veces de la corrupción en torno a estos personajes que se sirvieron con la cuchara grande. ¿Hasta qué nivel? No lo sé porque no soy autoridad. Y tampoco lo que voy a decir es un intento de lavarle la cara, pero tengo entendido que hasta en riesgo ha estado la vida de Emilio Lozoya Austin, tuvieron que usar chaleco antibalas, ha habido muchas cosas en torno a la seguridad de Emilio Lozoya Austin desde que se dan estas filtraciones que pareciera que llevan la intención, al menos así lo leo yo, de echar abajo todo, de echar abajo todo el caso de Odebrecht y lo que pudo haber declarado o a quien pudo haber señalado Emilio Lozoya Austin, abogado. Sí, mira, él hizo una denuncia muy extensa en donde señaló varios esquemas de corrupción en varios momentos y desde luego la filtración que hubo lo puso a él en un riesgo claramente personal. Él estuvo o tuvo que estar él resguardado con altas medidas de seguridad en un reclusorio, derivado de que lo querían hacer un atentado en contra de él, cosa que le informaron las autoridades penitenciarias de ese momento. Lo tuvieron que aislar con una reja impenetrable, trasladarlo únicamente con chaleco antibalas. Evidentemente, a raíz de la denuncia, él ha sufrido una campaña muy negativa por parte de las personas señaladas en la denuncia, no solamente por la persona, la periodista que participó en esta demanda de daño moral civil, sino por parte de muchos de los personajes que señaló él en esa denuncia. Y evidentemente cada filtración que acontecía, Vicente, pues hacía imposible que él le pudiera ofrecer a los testigos que querían colaborar en un principio en una investigación de este gran calado, pues algún tipo de protección. Porque evidentemente al momento que se filtra la denuncia y luego se filtra un video que él presenta y luego se filtran las testimoniales que se habían aportado, pues llegó un momento en el cual pues las personas que pudieron haber declarado y que pudieron haber robustecido esa investigación, pues que contestaban, oye Emilio, si tú estás en la cárcel, te quisieron matar, te están denostando públicamente y no está haciendo nada el Estado, perdón que lo diga así, pues yo la verdad que soy una persona que no tiene, digamos, esa proyección pública como la tuya, pues me van a despedazar, me van a matar, porque ese es el problema ahorita, hoy día.
El problema es qué trato se le van a dar a los testigos colaboradores del Estado, Vicente. El problema es cómo se le va a dar por parte del Estado mexicano el trato a un testigo colaborador. Fíjate bien algo que te quiero comentar, que es importante para efecto de la resolución del próximo miércoles. De acuerdo a lo que dijo el Tribunal Colegiado de Circuito, el noveno Tribunal Colegiado, por cierto, un tribunal señalado como de consigna por el periodista Hernán en su último libro, lo que dijeron es, tú, Emilio, cometiste un hecho ilícito. ¿Cuál fue ese hecho ilícito? Es haber presentado una denuncia y no se probó. En ningún momento dicen que fue mentira. De hecho, dicen, la mentira es irrelevante. No se probó. Eso es un escándalo, Vicente. Quien tiene que probar es el Ministerio Público. Si tú presentas una denuncia, la obligación constitucional de hacerse cargo de una investigación es el Estado. Entonces son cuestiones de interés público, no son cuestiones entre particulares. No es Emilio contra A, B, C o D. No, es un tema que está en la mesa del Estado, de interés del Estado, y el Estado tiene que participar. Por eso cuando el tribunal colegiado dice, no, es que tú como presentaste una denuncia y no se probó, te condeno, pues es una cuestión que consideramos que violenta todo el marco constitucional y por eso pedimos a la Corte que sea seria y que estudie este caso. Además, es un tema que debería de ocuparnos a los periodistas también, abogado. Oye, ¿cuántas veces el mismo caso de Emilio, pero a nivel periodístico, ha existido de acoso a la libertad de expresión? Que te denuncian, que te demandan, que empiezan a ocupar todo el mecanismo judicial para callarte, para silenciarte. Porque uno de los elementos que también estamos planteando precisamente en este amparo, es decir, oye, Corte, aplicando acá al clásico, ve el texto con contexto. ¿Quién fue Emilio Lozoya? ¿Cómo estuvieron todos los ataques a lo largo de su procedimiento civil? Revisa, por favor, Corte. Esta demanda por parte de esa periodista, ¿fue para obtener una reparación del daño o fue para atacarlo? ¿O fue para denostarlo a él y a su familia, para castigarlo por haber hecho esta denuncia? Porque yo vuelvo a decir lo mismo, no hay ninguna sentencia firme que diga que el señor Lozoya haya mentido. Quienes lo han dicho y lo volverán a decir son las personas que les conviene que se divulgue esa narrativa política que favorece evidentemente a una clase política. Déjame preguntarte, abogado, ¿qué ha sido de Emilio Lozoya? Pues él se encuentra ahorita resguardado porque evidentemente pues tiene ya muchos temores de salir. Está en espera ahorita de esta resolución del próximo miércoles. Nos pidió, y así lo hicimos a través de unas informativas, expresarle a cada uno de los ministros el interés de que este asunto se resuelva bajo ese contexto que es muy importante, bajo el contexto de testigo colaborador que fue por parte del Estado mexicano, y está esperanzado en que la Suprema Corte de Justicia tenga un papel de altura y de Estado. Te pregunto qué ha sido de él, porque tú eres o dejaste de ser abogado de Emilio Lozoya Austin. Yo soy, junto con otros distinguidos colegas, abogado del señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, y tengo contacto con él y él me ha instruido lo que te acabo de mencionar. Él expresamente el día de hoy, de hecho me encuentro ahorita a unos pasos de la Suprema Corte de Justicia, porque en acatamiento a lo que él me pidió, yo mandé notas informativas haciéndoles ver la importancia de este caso a cada uno de los ministros. Te pregunto, abogado, porque, a ver, ha señalado a peces gordos Emilio Lozoya como testigo colaborador o cual sea la figura, como se le llame a la figura. Pero, ¿cuántos de esos personajes están tras las rejas? ¿O cuántos han pagado por los presuntos delitos o presuntos crímenes que describió en su declaración Emilio Lozoya Austin, abogado? Tristemente, ninguno. Y eso es un tema que es importante que se aclare por parte de la Fiscalía General de la República. Yo entiendo que la carpeta de investigación que se inició desde agosto del 2020 se encuentra abierta, se sigue investigando. También entiendo por la información pública que se tuvo que ejercitaron acción penal en contra de diversas personas, un ex candidato a la presidencia por el PAN, un exdirector general de Pemex, diverso por supuesto Emilio Lozoya, un ex senador, pero
desde luego, la gran pregunta es qué información ha obtenido la Fiscalía. Y me parece, Vicente, que la Fiscalía General de la República debería de informar públicamente, así como salió públicamente esta denuncia y que nosotros lo reprobamos, debería de informar el resultado de esa denuncia y informarte a ti y a tu auditorio que por supuesto que nosotros estaríamos atentos a lo que se requiriera por parte del señor Lozoya para registrar esa denuncia. A ver, de todos los que mencionó Emilio Lozoya, ni uno solo tras las rejas, ni uno solo enfrentó a la autoridad o a la justicia. Entonces, o Emilio Lozoya es un mentiroso profesional, o alguien o un grupo estaría detrás de proteger a esos de la élite mencionados por Emilio Lozoya Austin. No lo entendería de otra manera, ¿no? Claro, mira, yo te quiero platicar lo siguiente. Es la idea de la mentira, digamos, ¿no? Por parte de Lozoya Austin, es una idea que igual forma parte de una narrativa, pero eso tú lo puedes ver o tú lo puedes desacreditar por los siguientes elementos. Primero, no hay ninguna resolución firme que eso lo señale. Claro, los imputados, no solamente en este caso, en cualquier caso de investigación penal, todos los imputados dicen que la autoridad miente, que la autoridad está haciendo algo indebido, etcétera. Eso es, digamos, el modus operandi de cualquier persona que se encuentra en calidad de diputado. Por eso el proceso penal es un proceso contradictorio, ¿sí? Porque una persona dice una cosa y la otra persona dice otra. Segundo, el presidente de la República en conferencias de prensa matutinas, por ejemplo, confirmó muchos temas relacionados con la denuncia. Tú recordarás que hizo ajustes, por ejemplo, a los contratos que tenía con la empresa Braskem, que fue parte de lo que denunció el señor Lozoya, y también confirmó algunos esquemas que había señalado el señor Lozoya de medios de comunicación, que no voy aquí a comentar por respeto al debido proceso. Yo sí creo, Vicente, que la difusión indebida de esa denuncia, pues lo que hizo fue, pues, eh, que hubiera un cabildeo para que la misma no avanzara. Eso es una hipótesis mía en lo personal, así es lo que yo veo, porque yo lo observaba. Estaba el presidente de la República, entonces Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores le reclamaban enfrente del presidente por esta denuncia. Es decir, haberla filtrado fue un error. Imagínate qué hubiera pasado, Vicente, si por ejemplo la denuncia de García Luna se hubiera filtrado al momento que estaba iniciando, pues seguramente todos los testigos colaboradores que también participaron en el juicio, el cual inclusive tú estuviste dando cuenta de él, pues no hubieran comparecido, hubieran dicho, no, pues ya, si yo comparezco, quién sabe qué me va a pasar. ¿Por qué? Porque tienen un espacio para poder manejarse políticamente. A ver, abogado, estas filtraciones, lo que se dio a conocer de las declaraciones de Emilio Lozoya, eh, han echado abajo cualquier cosa que se pueda hacer con ello, con este caso. O sea, ya la libraron los señalados. En el caso de la periodista Lourdes Mendoza, la comunicadora conocida en redes sociales, no por mí, por las propias redes sociales como Lady Chanel, eh, ya echaron abajo todo. ¿O se va a poder rescatar algo de esto que tanto se le pone en la cara como una de las peores fallas en tiempos de Alejandro Gertz Manero, que ha dejado de ser fiscal general de la República? Lo pregunto porque ya no tenemos a este personaje como fiscal, ahora tenemos a Ernestina Godoy, pero también entendería que hay muchos intereses que se manejan eh, por personajes no tan conocidos en las entrañas de la Fiscalía General de la República. Ya no se puede hacer nada con este caso, ya se dinamitó, se echó abajo, se echó a perder con lo que se buscaba armar el caso de Brecht, agronitrogenados y las declaraciones de tu cliente. Mira, es importante destacar, y me voy a centrar únicamente en la denuncia que él hizo. Sí, en efecto, las diversas filtraciones que hubo de testigos, de la propia denuncia y demás, lo que sí resquebrajó fue la confianza de testigos que pudieron haber colaborado y que evidentemente al ver el riesgo, las consecuencias en las que se puso a Emilio y a su familia,
pues dijeron, pues no hay condiciones para que yo colabore con el Estado mexicano, así. En ese sentido sí hubo un resquebrajamiento en la confianza. Sin embargo, a ver, Vicente, el Estado mexicano es mucho Estado mexicano y seguramente la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, podría retomar esta investigación y darle una conclusión a los mexicanos en el término que considere pertinente. Para eso es la investigación. La investigación es para confirmar o descartar las hipótesis iniciales. Entonces, lo que sería conveniente sería que la investigación, en lugar de mantenerse en vilo, continuara y al término de un tiempo determinado, la fiscal general Ernestina Godoy pudiera decir confirmo o no confirmo la hipótesis planteada inicialmente. Pero creo que eso es fundamental para resguardar el derecho a la verdad de los mexicanos. No quiero tomar más tiempo, más que lo necesario. Eh, Permíteme esa expresión, abogado, porque sé que estás envueltas y yo te agradezco la confianza, a pesar de que sepas que el espacio es bravo con tu cliente, que estamos, pues como muchos mexicanos, sedientos de justicia, sobre todo cuando vemos la lista de personajes señalados por Emilio Lozoya Austin, por el propio Emilio Lozoya, que debe de enfrentar a la justicia eh, por lo que hizo o no hizo, porque no hay ni corrupto de a poquito, hay corrupto y punto, esa es mi opinión. Abogado, eh, ¿cómo se dará este debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y cómo ves este debate con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y no con el Poder Judicial podrido, como lo señalaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Ese Poder Judicial que le dio la razón a Lourdes Mendoza y que ayudó precisamente a resquebrajar estas declaraciones y este caso en torno a tu cliente, el exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, abogado. Perdón, justamente lo que le hemos pedido a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante escritos, mediante promociones, mediante entrevistas que hemos tenido, es que el asunto se resuelva en el contexto adecuado, que no se vea en una disputa entre A y B. Este asunto, como lo dije con San Juana Martínez, y te lo pongo, también lo señalo aquí con tu auditorio, ya rebasa el tema de las partes. Es un tema de generar un andamiaje para todas las personas que se atrevan a denunciar hechos de corrupción y que permita que el Estado mexicano pueda proteger no solamente a personas que denunciaron hechos de corrupción como Emilio Lozoya, sino a cualquier otra persona que en el presente o en el futuro pudiera hacer este tipo de denuncias. Tú sabes que hemos tenido testigos alertadores en casos que pues podría mencionar, por ejemplo, recientemente el Televisa Leaks, por ejemplo, ¿no? Que hubo un testigo alertador y son normalmente denostados, son violentados y el Estado tiene que hacer algo para que eso no suceda. Yo espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entienda la importancia de este caso, que vea que estamos en un momento en donde necesitamos herramientas para combatir el crimen. Una de las herramientas que utilizan los Estados Unidos y que tenemos que nosotros desarrollar es la de los testigos colaboradores, la de las personas que inclusive tienen cierta información privilegiada que puede ayudar para hacer un caso de justicia más amplio. Y espero que la Suprema Corte de Justicia lo entienda en ese sentido, que no lo vea como un asuntito de entre A y B por 500,000 pesos. No, es un asunto mucho más a fondo. Y eso yo esperaría que lo vean en ese sentido. ¿Es la mafia del poder exhibida por tu cliente la que está en contra de tu cliente? ¿Es la que ha operado contra tu cliente? ¿Así nos lo quieres hacer ver? ¿Así lo entiendes, abogado? A ver, son las personas imputadas que están en esa denuncia las que, sin lugar a dudas, han hecho un cabildeo para que no prospere ni esta ¿Como quién, demanda. Alejandro? Mira, no quisiera mencionar nombres. No quisiera mencionar nombres, yo te pido ahí que me des Peña oportunidad, Nieto, pero Calderón, eh, Salinas. mira, no quisiera dar nombres, pero sí, evidentemente, no se entiende, te lo quiero decir abiertamente, no se entiende que un tribunal de la más alta jerarquía le diga a un ciudadano que denunció hechos de corrupción que, de acuerdo a estándares internacionales, es el Estado el que tiene que probar esos hechos, que le diga, ah, no, como tú no lo probaste, entonces, pues te condeno. Es un poco
como el ejemplo que se ponía hace 25 años para hablar mal de algunas policías, en donde se decía, no es que tú vas con el policía porque te robaron, y el policía dice, pues pruébame que te robaron. Pues eso evidentemente era una burla, porque es a la policía, es a los ministerios públicos a los que le corresponde probar. Ese tipo de argumentos que tuvo el tribunal colegiado me parece que fueron muy desatinados y tuvo que ver, creemos, por injerencias. Y te voy a decir desde cuándo empezamos a pensar que eran por injerencias. Desde que leímos el libro de Hernán Gómez. Cuando vimos el libro de Hernán Gómez que hace referencia al noveno tribunal colegiado, dijimos, entendimos todo por qué había sido esa resolución. Abogado, yo no quito el dedo del renglón. Algún día esperamos sentar a Emilio Lozoya Austin para conversar sin censura y por lo pronto, pues creo que está claro que nuestro compromiso es con las audiencias, esta audiencia diferente, inteligente, sin ningún interés más que el de la verdad. Y estaremos al pendiente de lo que surja precisamente en la Suprema, abogado. Te mantendré al tanto, Vicente, a ti y a tu distinguida audiencia, y un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Así lo ha escuchado el abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hablando con nosotros sin censura sobre este caso que se debatirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acaba de escuchar aquí a Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Emilio Lozoya Austin. Y si me permite, para cerrar el contexto de esta entrevista y de este caso, leo lo que publica San Juana Martínez en La Jornada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordará caso que podría ponderar a testigos colaboradores. Filtraciones de denuncia de Emilio Lozoya contra una periodista harán arder investigación contra exfuncionarios, dice el abogado del exdirector de Pemex. Desde hace 5 años se debate en los tribunales de justicia un caso que trasciende al propio contencioso legal entre Emilio Lozoya Austin y Lourdes Mendoza para centrarse en la oportunidad de fijar un precedente de protección a los llamados alertadores o testigos colaboradores con el gobierno en hechos de corrupción. En este caso no se juega una bolsa Chanel, dice Alejandro Rojas Pruneda, a quien usted acaba de ver y escuchar aquí en Sin Censura, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, en entrevista con La Jornada. Aquí nos estamos jugando la figura del alertador o testigo colaborador del gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de marcar un precedente para definir el derecho a la verdad de la sociedad mexicana a través de esta figura legal. Cita precisamente Alejandro Rojas Pruneda. Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Talman, exsecretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se convirtió en el alertador del gobierno en el caso de Brecht y la planta agronitrogenados y decidió denunciar en agosto de 2020 a 17 funcionarios por corrupción, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, también a gobernadores, secretarios de Estado, legisladores. A continuación, Mendoza demandó civilmente a Lozoya por daño moral, porque en su denuncia el exdirector de Pemex señaló que por órdenes del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compró una bolsa Chanel con valor estimado de entre 4 y 5 mil dólares para entregársela y que además también pagaban la colegiatura de su hija, algo que la periodista negó. Cito, es importante señalar que cuando un asunto llega a la corte, termina siendo un caso que rebasa el tema de las partes, es decir, trasciende el tema de Lourdes Mendoza y supera el tema de Emilio Lozoya. Cuando los asuntos llegan a la corte, normalmente lo hacen para fijar un precedente en ciertos temas y creo que este caso podría impactar en la postura del Estado frente a las denuncias de hechos de corrupción por alertadores o testigos protegidos, dice el abogado. Este caso será resuelto en definitiva el próximo 4 de marzo por el Pleno de la Suprema con la ministra Sara Irene Herrerías Guerra como ponente del amparo directo en revisión 555/2024. Tras casi 3 años en la cárcel, Lozoya Austin estuvo otros 2 años y 3 meses en prisión domiciliaria y actualmente usa un brazalete como medida cautelar. Su abogado dice que el exdirector de Pemex ha estado en grave riesgo, particularmente por las filtraciones de la Fiscalía General de la República a cargo del entonces titular Alejandro Gertz Manero. Yo no puedo afirmar que fue el fiscal Gertz quien filtró. Lo que sí puedo decir es que la denuncia salió de la fiscalía. Son los riesgos derivados de la filtración ilegal de un extracto de la denuncia. Eso fue inaceptable. O sea, a los pocos días de presentarse la denuncia, ya estaba de manera parcial en todos los medios de comunicación, dice el abogado, y añade,
Eso puso a Lozoya en un riesgo inmediato. Imagínate que tú ahora denuncias a una clase política y en lugar de que el Estado investigue a esa clase política, permita la difusión de lo que tú denunciaste ante las autoridades sin proteger tu identidad ni tus datos personales. El servidor público que lo permitiera sería cesado inmediatamente y sujeto a investigación. El abogado afirma que Lozoya Austin asumió riesgos al colaborar como testigo para el gobierno, pero las filtraciones terminaron creando muchos obstáculos. A Emilio casi lo matan en la cárcel, estaba aislado y cada vez que salía al área jurídica tenía que ir escoltado y con chaleco antibalas. De hecho, te cuento un episodio que viví. Una vez me tocó acompañarlo en su vehículo y recuerdo que las personas que lo cuidaban tuvieron que hacer maniobras porque nos estaban siguiendo. Obviamente no puedo saber el nivel de peligro de ese evento, pero sí te puedo decir que esa anécdota refleja el estado de alerta en el que siempre estamos tanto él como quienes lo representamos. El abogado va más allá. Finalmente, las filtraciones dinamitaron la investigación. La denuncia que presentó Emilio Lozoya en agosto de 2020 fue una en la que, a pesar del gran riesgo que asumió, relató y delineó el modus operandi de la política de los sexenios previos a los del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un documento calificado por él mismo como de lectura obligatoria, puesto que denunció temas muy delicados de gran trascendencia y sobre todo porque aportó múltiples pruebas. Para el abogado, este caso judicial quedará como referente en jurisprudencia de cómo una bolsa se convirtió en una estrategia para intentar dinamitar un complejo caso de corrupción que involucra a expresidentes, funcionarios de todos los niveles y legisladores. Desde mi óptica, lo que se publicó de la famosa bolsa es lo menos delicado de la denuncia, es anecdótica, es un tema menor, lo importante es todo lo demás que se denuncia. Los otros temas son muy delicados y muy importantes para la vida pública. Yo pienso que ese grupo involucrado en los casos de corrupción importantes que se denunciaron utiliza el de Lourdes Mendoza porque ella es estridente y pienso que su caso será utilizado para defender en el terreno de la narrativa política a todos los demás denunciados y por supuesto que los denunciados lo van a usar. Si hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deseche la revisión o que diga que no se va a amparar ni proteger a Lozoya, los afectados van a utilizarlo para decir que mintió en todo y eso no es así. Lozoya no mintió, dice el abogado. También señala que la bolsa ya no es materia de este asunto. El tema es que la Suprema proteja a los testigos colaboradores, a los alertadores, que no permita que una persona que denuncie un hecho delictivo sea sentenciado por daño moral. De acuerdo con su interpretación, este caso se convirtió en relevante porque afecta también a los periodistas y la libertad de expresión. ¿Qué vamos a hacer con los alertadores? La Corte debe señalar qué tipo de garantías le vamos a dar a los alertadores. Esa es la oportunidad que tienen los ministros. Tienen que existir garantías mínimas. El caso de Lourdes y Emilio es perfecto para la derecha porque es un asunto de 500,000 pesos. El tema no es el dinero, sino lo que significa, lo que hay detrás de este caso. ¿Quién va a alertar sobre los casos de corrupción si no hay garantías para proteger a los alertadores? Para el abogado Rojas, este caso es una barbaridad, un escándalo brutal. Lozoya ha perdido en diferentes instancias. ¿En qué país se condena a una persona por haber denunciado hechos de corrupción? Yo te puedo asegurar que las sentencias que ha resuelto este caso, es decir, las de la primera y segunda instancia y el amparo, son sentencias que tenían la intencionalidad de criminalizar la denuncia de Lozoya en lo general, no solo que tiene que ver con Lourdes Mendoza. Lo que dicen es que Lozoya mintió y no, eso de que mintió es la narrativa de las personas señaladas en la denuncia y la van a seguir repitiendo. No hay determinación firme que diga eso. Te lo explico, dice el abogado. En las primeras sentencias de este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio valor probatorio a las pruebas de la demandante. Nosotros siempre alegamos que las pruebas presentadas por ella no tenían relación con los hechos denunciados. Te pongo uno de los ejemplos que son públicos. Se quería hacer creer al juez que como la tienda Chanel abrió tiempo después en Mazarik, no se pudo haber comprado esa bolsa en la época de los hechos. Sin embargo, esa y otras pruebas no tenían ningún sentido. Lozoya nunca señaló que compró una bolsa específicamente en la tienda de Chanel de la calle de Mazarik, por lo que la fecha de su apertura es irrelevante. De hecho, por eso en la última sentencia, la del amparo, los magistrados aceptaron que las pruebas no acreditaban un hecho falaz. Entonces, ¿por qué lo condenaron si los magistrados de amparo dijeron que no mintió? Ahí viene precisamente el tema. En un criterio sin precedentes, los magistrados dijeron que Lozoya tenía que haber acreditado lo que había denunciado. Eso es violatorio de la Constitución. Si tú denuncias un hecho ante el Ministerio Público, es el Ministerio Público el que debe recabar las pruebas. La ministra Sara Irene
Herrerías advierte en la ponencia pública que será revisada por el Pleno de la Corte el próximo miércoles y no hay tema de interpretación constitucional. Pienso que no le quiere entrar al tema, pero aquí es necesario fijar un criterio que sirva para otros tribunales. La Constitución protege la figura de los alertadores de hechos de corrupción. El abogado difiere del criterio de la ministra Herrerías porque dice que la libertad de expresión es un derecho fundamental que se encuentra en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna. Es importante que se defina si los alertadores que denuncian la corrupción son personajes que forman parte del derecho a la libertad de expresión por su dimensión social, como sucede en el sistema interamericano, señala. Si el caso se queda como está, el mensaje va a ser claro. Si denuncias un hecho de corrupción, el riesgo de ser condenado por daño moral es altísimo y nadie te va a proteger, y no estoy exagerando para nada. ¿Qué pasaría si la Corte desechara el amparo en revisión? Sería un pésimo precedente porque implicaría que el tema no es de su interés, cuando en el sexenio pasado hubo muchos alertadores quienes por falta de protección están ahora exiliados, estigmatizados o muertos. Y concluye, a mucha gente le interesa que Lozoya pierda el caso por razones políticas y difundir la narrativa de que todo lo que dijo fue un cuento y que engañó al presidente López Obrador. Por eso está el llamado a la Corte a que se pronuncie sobre si va a aceptar el andamiaje interamericano sobre protección a alertadores o no. Esto es lo que publica San Juana Martínez en la jornada y me parece, por eso entrevistamos al abogado, un tema importante porque podría estar la que llamaba Andrés Manuel López Obrador la mafia del poder detrás de todo esto. ¿Mm? Y suponiendo sin conceder que la filtración vino de la Fiscalía General de la República, ¿quién paga por esos platos rotos? Alejandro Gertz Manero, quien era fiscal general de la República. ¿Se investigó quién filtró los documentos a la prensa? Y me dice Silvia María Elena Méndez González, defendiendo al corruptazo y ladronzuelo de Lozoya. Por eso hice la aclaración. Yo no voy a defender a Lozoya. Aquí he sido clarísimo. No hay corruptito o corruptote, hay corruptos. Y Emilio Lozoya Austin, pues no es una blanca palomita. Pero esto es importante. Esto es importante porque si tuvo éxito la estrategia para hacer pasar a Emilio Lozoya Austin, no sé, no soy yo quien para decir si lo es o no, como mentiroso, pues entonces se caen las declaraciones de Emilio Lozoya contra Peña Nieto, contra Calderón, contra Carlos Salinas de Gortari, contra gobernadores, contra exfuncionarios, contra Luis Videgaray, contra todos estos personajes. Por eso es tan relevante.